Hay momentos en los que una persona siente que su vida ya terminó, que cometió demasiados errores, que desperdició su propósito, que Dios eligió a alguien más. Y quizá tú también has sentido eso. Quizá has pensado, Dios no puede usar a alguien como yo. Pero lo más impactante de la historia de Moisés es que Dios no llamó a un hombre perfecto. Llamó a un fugitivo, a un hombre quebrado, a alguien escondido del mundo. Y lo hizo desde el fuego. Pero lo que ocurrió aquella noche en el desierto no fue solo para Moisés. Porque puede que hoy Dios también esté intentando llamarte a ti. Y si escuchas este mensaje hasta el final, vas a entender por qué quizá no llegaste aquí por casualidad. El viento golpeaba el desierto. Las montañas permanecían inmóviles bajo un cielo inmenso y silencioso. Y en medio de aquella soledad, caminaba un hombre cansado. No parecía un líder. No parecía alguien importante. Era solo un pastor más. Pero nadie imaginaba que aquel hombre terminaría enfrentando al imperio más poderoso del mundo. Su nombre era Moisés. Aunque antes de convertirse en leyenda, primero tuvo que pasar por el dolor. Porque algunas veces, Dios esconde a las personas antes de revelar su propósito. Y quizá eso es exactamente lo que está haciendo contigo ahora. ¿Por qué Dios llamó justamente a Moisés y no a otro? Egipto estaba consumido por el miedo. El faraón veía cómo el pueblo hebreo crecía cada vez más. Y decidió algo terrible. Mandó matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Las calles comenzaron a llenarse de llanto. Madres desesperadas. Familias destruidas. Esperanza apagándose lentamente. Pero una mujer decidió desafiar el miedo. Tomó a su bebé. Lo colocó dentro de una pequeña cesta. Y lo dejó sobre el río. Imagínalo. Aquella madre no sabía qué ocurriría. Solo sabía una cosa. Si Dios no intervenía, su hijo moriría. Y quizá tú también has estado en momentos donde sentiste que ya no podías hacer más. Momentos donde solo quedaba soltar y confiar. Pero lo impresionante es que muchas veces, el milagro comienza exactamente ahí. Cuando ya no tienes el control. La corriente empezó a mover aquella pequeña cesta. Hasta que llegó frente a alguien inesperado. La hija del faraón. Y cuando abrió la cesta, vio al niño llorando. Pero no vio solo un niño. Sin saberlo, estaba mirando al hombre que cambiaría la historia. Pero crecer dentro del palacio no evitaría el conflicto que Moisés llevaba por dentro. Porque aunque vivía como egipcio, su corazón nunca olvidó quién era realmente. Moisés creció rodeado de riqueza. Vestía como príncipe. Comía como príncipe. Vivía dentro del palacio más poderoso del mundo. Pero cada vez que veía a los hebreos sufrir, algo se rompía dentro de él. Porque hay personas que pueden esconder su identidad delante del mundo, pero no delante de Dios. Y un día, todo explotó. Moisés vio como un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. La rabia lo consumió. El dolor. La impotencia. La injusticia. Y entonces ocurrió. Moisés mató al egipcio. En segundos, su vida cambió para siempre. El príncipe ahora era un fugitivo. El hombre criado para gobernar, ahora huía por el desierto. Y quizá aquí haya alguien escuchando esto que siente exactamente lo mismo. Que arruinó su vida. Que cometió errores imposibles de borrar. Que perdió su oportunidad. Pero escucha esto atentamente. Dios todavía no había terminado con Moisés. Y quizá tampoco ha terminado contigo. El desierto no era el final de Moisés, era el entrenamiento. Pasaron los años. Muchos años. Y Moisés desapareció del mundo. Ya no había palacios. Ya no había reconocimiento. Ya no había poder. Solo arena. Silencio. Y ovejas. Cada mañana parecía igual. Cada noche parecía eterna. Y probablemente Moisés pensó miles de veces. Mi vida terminó. Pero lo que él no sabía era que Dios muchas veces prepara en silencio a las personas que después usará públicamente. Porque el desierto no solo revela debilidades. También rompe orgullo. Purifica intenciones. Y transforma corazones. Hay procesos que duelen. Pero son necesarios.
Y quizá el desierto que estás viviendo hoy no es castigo. Quizá es preparación. Entonces ocurrió el momento que cambiaría todo. Moisés vio algo extraño en medio del desierto. Un fuego. Pero no era un fuego normal. La zarza ardía. Pero no se consumía. Y mientras Moisés se acercaba lentamente, escuchó una voz. Moisés. Moisés. Imagínalo. El silencio absoluto del desierto, interrumpido por la voz de Dios. Y quizá eso es lo que más miedo da. Porque cuando Dios habla, ya no puedes seguir siendo el mismo. Moisés, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás, tierra santa es. El hombre quebrado. El fugitivo. El olvidado. Ahora estaba frente al Dios del universo. Y entonces Dios le reveló algo impresionante. He visto el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado su clamor. Y te enviaré. Pero Moisés respondió algo que millones de personas siguen diciendo hoy. Yo no puedo. Moisés tenía miedo. Miedo de fracasar. Miedo de no ser suficiente. Miedo de volver a Egipto. Y empezó a poner excusas. No soy bueno hablando. ¿Y si no me creen? Envía a otro. Y quizá tú también has hecho eso. Porque cuando Dios llama a alguien, lo primero que normalmente aparece no es seguridad. Es miedo. Pero Dios no busca personas perfectas. Busca personas dispuestas. Y entonces le dijo algo que cambiaría la historia. Yo estaré contigo. No dijo. Serás perfecto. No dijo. No tendrás problemas. Dijo. Yo estaré contigo. Y cuando Dios acompaña a una persona, todo cambia. Detente un momento. Porque quizá este mensaje no llegó a tu vida accidentalmente. Tal vez llevas tiempo sintiéndote cansado, lejos de Dios, confundido, sin propósito, como Moisés en el desierto. Pero escucha esto. Dios todavía llama a personas quebradas. Todavía transforma historias rotas. Todavía usa personas que creen haber perdido su oportunidad. Y quizá lo que estás viviendo ahora no es el final. Quizá es el lugar donde Dios comenzará a hablarte. Moisés finalmente obedeció. Volvió a Egipto. Enfrentó al faraón. Y aunque parecía imposible, Dios comenzó a abrir camino. Hasta que llegó el momento más aterrador. El pueblo quedó atrapado frente al mar. Atrás venía el ejército egipcio. Delante, solo agua. El miedo se apoderó de todos. Y otra vez parecía que todo terminaría ahí. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano. Y cuando lo hizo, el mar comenzó a abrirse. Imagina el sonido. El agua levantándose como murallas gigantescas. El viento golpeando violentamente. La gente mirando incrédula. Porque cuando Dios abre un camino, nadie puede cerrarlo. Moisés entendió algo que cambiaría para siempre su vida. No era él quien hacía los milagros. Era Dios. El mismo hombre que un día huyó lleno de miedo. Ahora guiaba multitudes. El hombre que creyó haber arruinado su vida terminó siendo recordado por generaciones. Y quizá eso es exactamente lo que Dios quiere que entiendas hoy. Tu historia todavía no termina. Aunque hayas fallado. Aunque tengas miedo. Aunque sientas que te alejaste demasiado. Dios sigue llamando personas desde el fuego. Y si hoy sientes que este mensaje habló directamente a tu vida, escribe en los comentarios: Dios aún me llama. Porque a veces, una simple decisión puede convertirse en el inicio de un nuevo camino. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este camino de fe, esperanza y transformación de la mano de Dios. Porque quizá Dios todavía tiene algo que decirte.